La tormenta y la aparición de Jesús. El mar estaba despiadado. El viento rugía sin descanso, y las olas golpeaban con furia la pequeña barca donde los discípulos luchaban por mantenerse a flote. Sus manos, ya entumecidas por el frío y el cansancio, aferraban los remos con desesperación. Pero la tormenta parecía burlarse de cada uno de sus esfuerzos. Estaban atrapados, a merced de la tempestad. Horas antes, Jesús los había enviado a cruzar el mar mientras él se quedaba a solas para orar. No era la primera vez que navegaban en esas aguas, pero aquella noche era diferente. El peligro era real. El cansancio pesaba en sus cuerpos, y aunque no lo decían en voz alta, el miedo se insinuaba en cada mirada. ¿Cómo podían seguir remando cuando la tormenta parecía no dar tregua? Entonces, en medio de la oscuridad, lo vieron. Al principio, solo era una figura en la distancia, una silueta apenas visible entre las sombras del mar agitado. Pero pronto, la imagen se hizo más clara. Alguien caminaba sobre el agua. El terror se apoderó de ellos. Era un fantasma. No había otra explicación. Ningún hombre podía desafiar al mar de esa manera. Algunos gritaron, otros apenas podían respirar. La tormenta era suficiente amenaza, pero esto era algo sobrenatural. Pero en ese instante, una voz poderosa atravesó el estruendo del viento y las olas. «Tengan ánimo. Soy yo. No tengan miedo». El miedo de los discípulos se transformó en asombro. Era Jesús. No había duda. Su voz tenía la misma autoridad que cuando enseñaba, la misma paz que cuando sanaba a los enfermos. Allí estaba él, caminando sobre el agua como si fuera tierra firme, avanzando hacia ellos sin que la tormenta pudiera hacerle daño. Pedro, con el corazón acelerado, sintió un impulso arder en su interior. Si Jesús podía caminar sobre el agua, quizás él también podría hacerlo. Sin pensarlo dos veces, levantó la voz y desafió lo imposible. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Pedro camina sobre el agua y comienza a hundirse. El viento seguía rugiendo. Las olas no cesaban. Pero Pedro no apartó la mirada de Jesús. Todo dentro de él le decía que debía dar ese paso. Si su maestro caminaba sobre el agua, entonces él también podría hacerlo, si solo confiaba en su palabra. Jesús no dudó en responder. Con una calma absoluta, le dijo, «Ven». Pedro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era el momento de actuar. Con una mezcla de fe y adrenalina, se sostuvo del borde de la barca. Respiró hondo y dio el primer paso. Su pie tocó el agua, pero no se hundió. Estaba de pie sobre el mar. Los discípulos lo miraban boquiabiertos. Pedro había hecho lo imposible. Cada paso lo acercaba más a Jesús. El sonido de la tormenta parecía desvanecerse a su alrededor. Todo lo que importaba era esa conexión entre él y su maestro. Pero entonces, algo cambió. El viento sopló con más fuerza. Una ola se alzó a su lado, y por un instante Pedro dejó de mirar a Jesús y fijó su atención en el peligro a su alrededor. El miedo se apoderó de su mente. ¿Qué estaba haciendo? Esto era una locura. De repente, el agua bajo sus pies dejó de sostenerlo. Su cuerpo comenzó a descender. El pánico se apoderó de él. Se estaba hundiendo. El agua fría lo envolvió. Las olas golpeaban su rostro. Sus manos se agitaban desesperadamente. No podía salvarse a sí mismo. El mar, que antes había desafiado con valentía, ahora se convertía en su peor enemigo. Con el último aliento que le quedaba, gritó, «Señor, sálvame». En un instante, una mano firme lo sujetó. Jesús lo había tomado. No lo dejó caer. Pedro sintió la fuerza de su maestro tirando de él, sacándolo del agua mientras el viento seguía aullando a su alrededor. El miedo seguía ahí, pero el amor de Jesús era más grande. Jesús lo miró a los ojos y le dijo con ternura, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro no respondió, sabía la respuesta. Jesús calma la tormenta y los discípulos lo adoran.
Pedro aún respiraba agitadamente cuando sintió la firmeza de la mano de Jesús. El agua ya no lo arrastraba. El temor ya no lo ahogaba. Su maestro lo sostenía, y en ese instante comprendió que nunca había estado solo. Jesús lo ayudó a subir de nuevo a la barca, y en cuanto ambos pusieron pie dentro, algo asombroso ocurrió. El viento cesó. Las olas que antes rugían con furia ahora eran solo un murmullo sobre la superficie del mar. El cielo, que había estado cubierto por nubes amenazantes, comenzó a despejarse. En un abrir y cerrar de ojos, la tormenta desapareció. Los discípulos miraban con asombro, sin poder creer lo que acababa de suceder. No era la primera vez que Jesús mostraba su poder, pero esta vez era diferente. No solo había caminado sobre el agua, había demostrado que incluso el mar y el viento obedecían su voz. El silencio que quedó en la barca no era solo por la calma del mar. Era un silencio de reverencia. Uno a uno, los discípulos se inclinaron ante él. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Las palabras salieron de sus labios con una convicción que jamás habían sentido antes. No había más dudas. No había más temor. Jesús no solo tenía poder sobre la naturaleza, sino también sobre sus vidas, sobre sus corazones. Pedro, aún con el agua escurriendo de su ropa, miró a su maestro y comprendió algo más profundo que nunca. La fe no se trata de desafiar lo imposible por cuenta propia, sino de confiar plenamente en aquel que hace lo imposible posible. La barca siguió su camino, pero algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Habían presenciado la gloria de Dios en su máxima expresión, y a partir de ese día, supieron que no importaba qué tormenta viniera. Si Jesús estaba con ellos, jamás estarían perdidos. La historia de Pedro caminando sobre el agua no es solo un relato del pasado, es un recordatorio poderoso para nuestras vidas hoy. Todos enfrentamos tormentas, momentos en los que sentimos que nos hundimos, en los que el miedo parece más fuerte que nuestra fe. Pero si mantenemos la mirada en Jesús, Él siempre extenderá su mano para sostenernos. Así que dime, ¿en qué áreas de tu vida necesitas confiar más en Dios? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu experiencia y orar por ti. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirlo para que más personas fortalezcan su fe. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias y enseñanzas que edificarán tu vida. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.